Los extrañamos muchísimo el miércoles pasado. Sé que siempre lo decimos, pero es un privilegio estar una vez más con ustedes. Sé que no podemos estar físicamente juntos, pero sé que Dios y el Espíritu Santo nos está uniendo como familia, como iglesia, y Él hará cosas grandes en este momento y en este tiempo de cuarentena. Yo, yo quisiera orar para que Dios entrara a nuestras vidas, para que nos llene de su amor, nos apasione y que hoy simplemente sea nosotros entregándole todo, todo lo que nosotros somos y que Él simplemente con su amor nos atraiga y que nos corrija, que sea tipo amor de exhortación o amor de necesito a alguien. Él cubre todo. Y quiero que tú en esta noche creas eso, que saques esa frase de cajón de que Él te ama y vamos a declararlo en esta noche con una oración. Amén. Gracias, papá, te damos en esta noche porque tú nos das el privilegio de estar conectados una vez más, porque tú nos llenas, porque tú nos amas. Sé que a veces se nos pasa o no lo valoramos lo suficiente, pero yo te pido que en esta noche tú nos demuestres tu amor con nosotros, para nosotros. Rompe, Señor, todos esquemas, todos pensamientos erróneos que tenemos de ti y muéstranos de verdad quién eres. Dejamos todo y te entregamos todo hoy y simplemente te decimos que te queremos a ti. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener. Refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz, esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar.
siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios cantaré tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad
me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Buenas noches, esperamos se encuentren bien. Nos alegra que otra vez usted pueda unirse junto con nosotros a aprender la palabra de Dios. Ya hemos adorado a nuestro Dios, ahora vamos a compartir la palabra, vamos a aprender y esta semana vamos a estar comenzando el estudio de las bienaventuranzas que se encuentran en el Evangelio de San Mateo y lo vamos a leer en el capítulo 5. Bueno, buenas noches. Leemos entonces, vamos a leer este día tres de las bienaventuranzas que precisamente se tratan de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta el 5 lo leí y vamos a detallar cada una de las bienaventuranzas. Como les decía, este inicio es la obra del Espíritu Santo en nosotros y ya vamos a entenderlo por qué. Cuando leemos las bienaventuranzas y vemos lo que está sucediendo, de hecho cuando leemos el texto dice viendo la multitud y muchas veces pensamos cuando leímos el texto, no sé, a mí me pasó que parecía que él estuviera hablando a toda la multitud. No, dice viendo la multitud subió al monte. En otra traducción dice se apartó y se alejó y vinieron a él los discípulos. Vinieron a él, no los 12, los discípulos, los que le seguían. Tal vez no era una multitud de 5,000, pudieron ser, digamos que 100 de los que lo seguían, algún número bien significativo que estuvo ahí. Y dice los discípulos, los que le seguían, vinieron a él. Y él les decía, bienaventurado. Pero ese bienaventurado, el término significa dichoso o feliz. Nosotros decimos, yo sería feliz si allá ellos, los judíos, estaban diciéndoles el Señor, ustedes serían felices sí, o ustedes serían dichosos sí. Y en esa primera habla de una acción del Espíritu Santo, haciendo una obra en cada uno de ellos. Y él está diciendo en ese capítulo 5, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, dichoso el que es pobre de espíritu, en espíritu? Suena bastante fuerte que el Señor diga que va a ser dichoso el que es pobre. Y ese término, cuando lo miraba y lo estudiaba, ese término se escribe tojos, como patojos, P-T-O-J-O-S. Significa los mendigos. Entonces Jesús textualmente está diciendo, dijo, bienaventurados los que mendigan, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros pensamos en los que mendigan, pensamos
la mendicidad es igual a pobreza. Pero aquí no. En el Oriente la cultura no era así. Para necesariamente no era el pobre, el mendigo. Acuérdense que ellos cuando estaban tristes o cuando sentían dolor por algo, les entristecía algo, se vestían, dice la palabra, de cilicio. Y eso es que se llenaban de ceniza, se ponían alguna ropa áspera, querían verse como un mendigo. Y la mendicidad en Oriente no era una muestra de necesidad, sino de ser humilde, de tener un estatus y renunciar a él. El mendigo era la humildad de decir, yo tengo algo, pero hoy me pongo silicio, me visto de ceniza, hoy vengo con ropas, pero para demostrar que se humillaban, eran humildes. Y en eso ellos están mostrando que realmente renuncian a algo. En Oriente la humildad no era igual que para nosotros pobreza. Renunciaban a una condición. Inclusive Jesús lo hizo. En Filipenses 2:8 habla de eso. Dice, Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, a nosotros. Él se despojó y el Señor siempre nos ha mostrado seguirlo a Él, mostrar lo que Él ya ha hecho. Y en eso se relata este pasaje cuando Él dice, entonces los que mendigan heredarán el reino de los cielos. O sea, los humildes, los que se despojan, los que se despojan de realmente, ¿qué te podrías hoy despojar? Esto sería una buena reflexión para hoy. No sé si ustedes quieren opinar algo de ahí. Sí, yo diría que, basado en lo que tú dices y de acuerdo a cómo está en la palabra, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Otra cosa sería si dijera bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces uno diría como que es un contrasentido decir que un pobre de espíritu. Para mí, si yo lo interpreto, si yo no lo interpretara correctamente, sería como decir una persona sin sueños, sin ideales, como que conformista, ¿cierto? Pobre de espíritu, no quiere nada, no quiere ningún logro, está conforme con lo que tiene. Pero dentro del contexto del que se estaba viviendo y de acuerdo a la tradición judía de lo que está hablando mi esposa, se trata justamente de eso, como de despojarme, de ser humilde, no importando mi situación, mi condición o mi posición, sino que voluntariamente ceder. Y en ese sentido es que nos habla la Escritura que dice que seremos bienaventurados quienes seamos humildes, porque heredaremos el reino de los cielos. Esa es la promesa y es basada justamente en ese tipo de humildad. Yo creo que, pues mi versión dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y me gusta mucho eso porque es reconocer nuestra necesidad espiritual, es reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de pasar tiempo con Él, de estar con Él. Muchas veces nos pasa que hacemos las cosas solo porque toca, ¿sí? Entonces leemos la Biblia porque nos tocó y oramos porque pues eso es lo que todo el mundo hace, ¿sí? Y se vuelve como algo religioso. Cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, se trata sobre sobrevivir, se trata de que lo necesito todos los días, de que no puedo vivir sin eso y de que es una relación. Entonces es algo que dura mucho más y que, sí, que dura mucho más, es algo que en verdad está en mi corazón, es algo que en verdad es basado en amor y no solo por cumplir las reglas. Y dice que esas personas que reconocen continuamente su necesidad de Dios, su necesidad del Espíritu Santo, les pertenece el reino de Dios. ¿Qué significa que les pertenezca el reino de Dios? Es que lo que Dios está haciendo en la tierra y pues la esperanza que tenemos en el cielo, de eso van a poder ser parte. Y no solamente se trata de llegar al cielo y bueno, cumplí y aquí estoy y pasé, ¿sí? Sino que su vida en la tierra es mucho más plena porque pueden caminar en el reino de Dios aquí en la tierra igual. Entonces, sí, eso me gusta. Yo creo que me van a robar las palabras, como que todos los versículos que leamos, porque yo también tengo la versión de Nati. Y sí, yo estaba pensando que me parece curioso como que todo
digamos, opuesto que estamos sintiendo, lo que estamos en ese momento, Dios nos recompensa con algo totalmente diferente, ¿no? Como que 180. Y por ejemplo, en esta, como completando lo que decía Nati, era que cuando uno reconoce su necesidad espiritual es que está tomando su tiempo con Dios en serio, como que cada día acá en la tierra lo tiene como el propósito de acercarse mucho más a Dios. Y yo creo que cuando eso pasa, obviamente como decía Nati, Dios nos recompensa y nuestra recompensa no solo es acá, sino en la eternidad. O sea, como nosotros decidimos como no gastar, sino invertir nuestro tiempo en Él acá, Él va a invertir y amarnos por toda una eternidad por lo que nosotros hicimos acá. Aquí entonces en este cierre de esa primera bienaventuranza, de ese dichoso, el que es humilde porque heredará el reino de los cielos, realmente es el código genético de nuestro Padre Celestial. Recuerden que Satanás, la altivez, en un texto dice, se enalteció tu corazón. Y eso fue lo que le sucedió a él. Y por eso nos dice, nosotros tenemos que ser como nuestro Padre. Y nuestro Padre se humilló, se despojó de todo. Y en esa reflexión que hacíamos es pensar en eso, Señor, de que tengo que despojarme. Por eso Él dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué tienes que dejar para seguirme? ¿Qué te impide o qué altivez está impidiendo? Y que seamos nosotros, no permitamos, no nos toque pasar por humillación, sino que seamos nosotros los que nos neguemos a nosotros mismos, los que dejemos cosas que tenemos que dejar para ser esos dichosos y esos bienaventurados que heredan el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. Veamos la segunda que está en el versículo 4, ¿qué dice ahí? Dice, en mi versión dice, Reina Valera, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor siempre nos mostró, yo creo que, de hecho, he hablado con personas a veces sobre lo que es el llanto, porque nos reprimimos y los niños, bueno, lloran con más facilidad o a veces ni los dejamos llorar, porque cuando un niño se lastima, se cae, ya pasó, no pasó nada, también tenemos esa palabra, parece que no dejáramos expresar. Cuando sentimos un dolor, cuánto nos cuesta a veces expresar, no a todos, nosotros tenemos una facilidad de llorar, yo le digo que yo me parezco a Jeremías, que lloro fácilmente, pero muchas veces vemos la dificultad de esa expresión, de mostrar, porque tal vez en el llanto hay que se presenta debilidad, fragilidad, ¿cierto? Y porque Jesús dice que los que lloran son dichosos, ¿cierto? Suena muy dichoso, imagínate, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que llora, porque esos van a recibir consolación. Por eso hablábamos de la obra del Espíritu Santo, porque Él lo dijo también, les conviene que me vaya, porque viene el Espíritu Santo quien traerá consolación, quien les va a consolar, va a estar con ustedes. Y en ese afortunado de los que lloran, a veces vemos que la expresión, como les decía, en un niño es fácil, en una mujer inclusive, a veces los hombres ni siquiera expresan el llanto y les cuesta mucho. Entonces realmente esto no es tan natural lo que él está diciendo acá. Él está diciendo algo que cuesta, que para muchos va a costar el entender, pero no es en ese llanto simplemente de lágrimas, como decíamos a veces, de un remordimiento, sino de un arrepentimiento genuino. A eso se está refiriendo, a un arrepentimiento que no lo hace una persona normal y en la vida natural y dice, ay, sí, cómo me porté de mal, ¿no? Sino que realmente cuando tú te acercas a Jesús, sientes de verdad esa convicción de tu espíritu que uno dice, alguien me preguntaba una vez, ¿sabes que una cosa? Yo estoy pecando, pero yo no me siento mal, yo no siento nada. Y venía de verdad, cuán lejos estás de la cruz, cuán lejos estamos de Jesús a veces que ya no sentimos nada. Pero estar cerca de Jesús me lleva a ver la condición en la que estoy y arrepentirme genuinamente. Y a eso se está refiriendo Jesús, a esa obra de decir, mira, mi condición de acercarme a la iglesia no debería ser a base de una relación, a base de captar estrategias o de llamarme cristiano porque está de moda, sino debiera ser porque reconozco mi condición, mi pobreza, que necesito
y requiero de Jesús. A eso se refiere ese pasaje. Siguiendo como de la mano con el versículo anterior, con la anterior bienaventuranza, también yo pensaría que esta es como una obra del Espíritu, es decir, es una condición, más que un sentimiento de tristeza o un sentimiento de llanto, es como una condición de, por ejemplo, de decir lo que tú hablabas ahora, un corazón contrito, un corazón humillado, un quebrantamiento genuino, y no, perdóneme, como normalmente lo decimos, lágrimas de cocodrilo, sino es una condición interior de un verdadero dolor, de un verdadero arrepentimiento, donde uno de verdad le reconoce a Dios que de pronto le ha fallado, que de pronto se ha apartado de Él por su propia voluntad, ¿cierto? Entonces yo creo que se refiere a eso, es una condición también que va de la mano con la anterior, humildad, y es una condición de un corazón, como lo dice la palabra, dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y en ese sentido seremos bienaventurados cuando de una manera sincera y con un corazón humillado nos acerquemos a Dios. Yo creo que yo lo vi como más al lado de la vulnerabilidad, pero o sea, digamos, cuando uno está triste o está llorando o simplemente tiene muchas emociones, a veces no la guardamos, ¿no? Como que todo está como ahí adentro y no lo expresamos, como decía mi mamá, que normalmente no dejamos salir eso. O puede ser que seas las personas que sí lo expresa demasiado, pero no con las personas correctas. Y yo siento que acá Dios me habló de vulnerabilidad en el lugar correcto, que es Él, que es su presencia. No es solo como que, ay, sí, voy a llorar, voy a desahogarme, voy a ser vulnerable, porque no, eso sería como llorar por llorar y simplemente soltar las cosas, pero a medias, porque es como que ellos realmente no te van a dar el consuelo que Dios te puede dar. Entonces yo siento que Dios está diciendo como que sí, tus emociones tienen un propósito. De hecho hay un versículo que dice que Él creó nuestras emociones y a veces como que culpa sus emociones por todo, como que ¿por qué estoy sintiendo esto? Llora y llora, es como se culpa a uno mismo por estar así, pero no, Dios nos dio esas emociones para expresarlas con Él, para decirle cómo nos estamos sintiendo, para ser honestos. ¿Tú crees que Jesús no fue súper honesto cuando estaba orando antes de que lo crucificaran? Él dijo como que no quiero hacer esto, no quiero, pero si es tu voluntad, bueno, como que Él fue muy sincero, Él expresó eso, pero Él se lo dijo a Dios. Y yo creo que Dios espera eso de nosotros, que con esas emociones nosotros se lo dejemos a Él, que es el lugar correcto porque Él las sana. O sea, yo creo que si tú la pones en otro lugar, como que te dejas, o sea, las sacas, pero queda eso vacío y después entran más cosas, o sea, lo llenas, como que se vuelve como, sí, como algo vicioso, como tienes que llenarlo todo el tiempo, pero con Dios, tú las sacas y ese vacío que queda, Él lo llena. Entonces yo creo que esas lágrimas no van como en vano, Él las ve y Él nos cuida y nos protege con tanto amor, como que no sé si te has caído o algo te ha pasado y en el momento perfecto alguien te abraza. Como que ese sentimiento es como el mejor del mundo. Y yo siento que Dios hace eso con todas nuestras emociones como a todo momento. No solo como, ay, sí, hoy sí te voy a abrazar, hoy sí voy a estar ahí. No, siempre. Y sí, de eso saqué a este. Algo que para cerrar dice, Juan predicó arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. El mensaje de la predicación es el arrepentimiento. Si no percibimos que necesitamos y que debemos arrepentirnos. Jesús en el Sermón del Monte estaba hablando lo que significa el reino. Y en ese versículo 5, para hoy ver la tercera bienaventuranza, habla en el versículo 5, ¿la puedes leer, por favor? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En ese bienaventurado, en ese dichosos, felices los mansos, a veces pensamos que el manso es igual a tierno. Yo como que pensaba el manso, tierno. Y realmente en el contexto hebreo, ser manso se dio la palabra latín mansuetus.
acostumbrado a la mano, domesticado, actúa con docilidad, se deja conducir. Esto significa, mansedumbre indica poder puesto bajo control, no implica debilidad. Y cuando eso es que estudiaba, veía en los caballos que son briosos, que son fuertes, y que viene, ¿cómo se dice? El que lo monta, el jinete, pero él dice que con la misma, tal vez, perdóname si no sé cómo se dice cada elemento, pero con la cuerda que lo sostiene, él tiene poder, y él pudiera tomar el control del caballo e irse para el lugar que quisiera, pero inclusive cuando está galopando con la misma rienda, gracias, con ella lo conduce, inclusive con los pies en el movimiento, pero con la rienda dice que con los dedos le va dando señal, y usted ve que el caballito levantó las paticas, se agachó, se movió, y no es porque él no tenga el poder, sino porque se deja que conducir. Y en esta palabra está diciendo, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichoso el que se deja conducir por Dios. Dichoso el que se deja conducir por Jesús. Dichoso el que deja su poder puesto bajo el control de Dios. No implica debilidad, ¿sabes? Implica poder. Tienes el poder de hacer muchas cosas, tienes capacidades, tienes tantos dones y talentos, pero están puestos bajo el control del Espíritu Santo para que sea guiándolos. De eso se trata. En este sermón Jesús les estaba resumiendo cómo heredar el reino de los cielos, cómo vivir en esta tierra, cómo conducirnos bajo la guianza del Espíritu Santo. Y esto es lo que aporta esta tercera bienaventuranza en el versículo 5. Digamos que... No, sí, sigue. No, sí, a mí me gustó el hecho de que, bueno, mi versión dice humildes, pero mansos. Me gusta que es como esa fuerza o sea, que no es, como decía mi mamá, falta de fuerza, sino es sabiduría para como ser mayordomo de mis emociones, de la fuerza que tengo, de todo eso. Entonces es interesante ver que muchas veces tenemos la oportunidad en varias ocasiones de no sé, una pelea, responder mal. Si estamos como en una posición de autoridad encima de otras personas, tenemos la posibilidad de tratarlos mal. Sí, tenemos muchas posibilidades con ese poder. Y podríamos responder y podríamos ser condescendientes y podríamos ser, pero nunca se va a decir, sí, se le conoció a los cristianos por su fuerza. No, a nosotros se nos conoce por nuestro amor. Entonces, qué lindo es que la gente pueda decir que se le reconoció por su amor y no porque respondió muy bien o porque era tan fuerte. Nunca nadie va a recordar a alguien que fue tan fuerte, es que esa persona respondía súper bien y era firme y era como una roca y tenía mucho poder. Nunca uno va a recordar con amor o admiración a alguien así, pero a alguien manso, a alguien noble, a alguien humilde, a alguien amoroso, que es la imagen de Dios en ese tema del amor, se le recuerda. Y como dice en este versículo, pues heredan lo que Dios ha prometido, la tierra que Dios ha prometido. Y no necesariamente tierra física, sino todas las promesas que Dios nos ha dicho que tendremos. Entonces, eso me gusta. Muchas veces cuando, por ejemplo, también de lo que tú decías, cuando nos sentimos ofendidos por alguien o nos sentimos atacados por alguien, entonces mi respuesta es violenta. Soy reactivo, ¿cierto? Y hoy vemos, hoy en día, que a nadie se le puede, mejor dicho, ni medio atravesar o medio decir algo porque de una vez te van saliendo con cualquier cosa. Y eso es lo que tú decías, es muy cierto, es el sello nuestro debe ser justamente ese, la mansedumbre. No la mansedumbre en el sentido de que cualquiera puede pasar por encima mío y hacerme cualquier cosa, porque eso ya rayaría como en el irrespeto, en la falta de pronto de amor propio,
pero sí en el sentido de, como tú lo decías ahora también, como de obligar mi poder, como decir, está bien, no hay problema, entender a la gente, ser tolerante, ¿cierto? Con el amor de Dios. Porque la misma Biblia inclusive lo dice que nosotros podemos sabérnoslas todas, entre comillas, lo estoy parafraseando, podemos tener todos los dones, todos los talentos, pero si no tenemos amor, nada somos. Y esa mansedumbre es el ejemplo que debemos seguir de Jesús. Él era manso. Así es. Él siempre hizo que lo imitáramos a Él. Él nunca nos dio cosas a hacer sin que Él las hubiera pasado. De hecho, Jesús lloró y nos mostró la sensibilidad y lo que podría sentir. Y en este manso, esa capacidad puesta bajo control. Y eso es lo que tenemos que hacer. Decirle, Espíritu Santo, necesito poner bajo control, porque a veces me creo que puedo todo. Pero cuando me doy cuenta que realmente todo depende de Él y es por Él, ahí es cuando yo realmente recapacito y entiendo que los mansos son los que van a recibir la tierra por heredad. Y vamos a orar y a pedirle al Señor. Hemos podido estudiar 3 bienaventuranzas hoy, muy hermoso lo que Dios ha hablado en nuestro corazón, pero que sea también en obra, no solo que se nos quede en el oír, sino que seamos hacedores de la palabra, dice, que lo pongamos en acción. ¿Y cómo lo podemos hacer? Les decía al inicio, esto solo es una obra del Espíritu Santo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que lo obre en nuestra vida para que nosotros podamos ser esas personas que nos acercamos a Él, humildes, que podemos ser frágiles y que podemos dejarnos conducir por Él, que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque allí, Señor, cuando tú diste tu palabra en el Sermón del Monte, nos dejaste escrito todo lo que nos haría dichosos, todo lo que nos haría felices, Señor. Y gracias porque tú nos has guiado y no nos has dejado solos. Tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero necesitamos someternos. Necesitamos, Señor, ser humildes, despojarnos de las cosas que nos atan, venir ante ti, Señor, realmente arrepentidos y ser mansos, Señor, ser aquellos que se dejan doblegar, que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Queremos hacer eso, Señor, para poder cumplir con tu palabra. Guíanos a todos, Señor, y en cada hogar te pido, Señor, que tu palabra, Señor, esa palabra que hoy ha sido dada, sea hecha conforme a lo que tú ya has dicho para cada uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios nos permite, el próximo miércoles. Chao. Chao.